Muy bien, pues seguimos nuestro avance de ir por toda la historia de la salvación de Dios en la Biblia. Es el avance que vamos historia por historia principal. La mayoría ya los conocéis, pero yo voy a hacer un pequeño resumen por si hay alguien que no se sabe la historia que vamos a contar hoy, que es la vida de David. Intentamos ver cómo Dios llevó a un mundo totalmente rebelde, totalmente ajeno a Dios, que le había dado la vuelta, a cómo Dios los va acercando poco a poco así, para darles una salvación final y una solución final a esta rebeldía que tenemos todos, esta forma de vivir que tenemos todos en contra de Dios. Y en ese camino nos encontramos ya con el rey David. No he visto Juego de Tronos, pero si en mi mente hay una vida que debiera ser protagonista de una novela de intriga entre reyes, tendría que ser la vida de David. Nacido en la Edad de Bronce hace 3000 años, es el hijo menor de 8 hermanos y es ungido como rey de Israel muchísimo antes que el rey regente actual y ungido muriera. Se le da una visión, una meta, un propósito muchísimo antes que él pudiese empezar a ejercerlo. Era un humilde pastor de ovejas, pero ya de adolescente este muchacho tenía un don para la lucha. Es capaz de matar osos y leones con sus manos, con una honda, con un palo, antes de incluso de ser un joven, antes de haber crecido como un hombre. Mató a un soldado profesional filisteo del tamaño de Shaquille O'Neal o mayor, lo deja inconsciente con una piedra y le corta la cabeza con la propia espada de este gigante. Sus dotes asesinas entonces las emplea en contra de los enemigos de la nación de Israel. Israel era una alianza de 12 tronos que se unen y desunen según el egoísmo de sus líderes. Esta alianza de 12 tribus ha huido del imperio egipcio y ha ocupado una tierra, pero esta tierra no es nada benevolente, es una tierra sanguinaria de naciones brutales en que la voluntad de Dios es que ellos los absorbieran o los expulsaran para vivir de una forma mejor y traer paz mundial entre los imperios que había en la zona. Si Israel conseguía dominar las rutas, los imperios de Asia y de África no se podrían pelear, hubiesen traído o trajeron durante un tiempo cierta paz mundial. Pero en vez de Canaán imitar a Israel, para que el resto del mundo los imitara a ellos, Israel, estas tribus lo que hacen es imitar las costumbres brutales de las tierras donde estaban, de las tierras de Canaán. Por lo tanto, dejan a los diferentes pueblos cananitas entre ellos, estos los empujan a las montañas y los saquean y explotan durante varios siglos. Pero Dios les ha enviado un libertador. Se llama David. Es un hombre tremendamente astuto por la batalla, obtiene grandes victorias para el rey de Israel en la época Saúl, pero este se cela de este nuevo héroe y se pasa el resto de su vida intentando matarlo. En vez de usarlo para bien, intenta quitárselo de en medio. David, además de ser una bestia parda con la espada, es carismático y guapo. Por lo tanto, tanto los hijos del rey, Jonatán, se hace su mejor amigo, como la hija del rey Mical se enamora de él, se casa con él. Los dos evitan en diferentes ocasiones que su padre Saúl lo mate, sabiendo incluso que va a ir en contra de su propio reinado, del propio reinado de Jonatán. 14 años se pasa David huyendo, proscrito, huyendo de Saúl. En alguna ocasión se tiene que hacer el loco, la historia es súper interesante. En otras ocasiones, como Curro Jiménez en las montañas con 600 proscritos, y lo que hace él es proteger a los pastores judíos de las otras tribus de alrededor. En otra ocasión se tiene que pasar a sus enemigos, pero mata a otros de sus enemigos y no deja rastro para que no se sepa lo que está haciendo. Una historia muy interesante. Pero cada año se vuelve más duro, cada año se vuelve más duro. Incluso los hombres de su propia tribu de Judá están dispuestos a entregarlos en la ciudad de Keila. Y a pesar de toda esta persecución, a pesar de que lo único que él había hecho era
ayudar a su rey, el que era entonces Saúl. 3 veces le perdona la vida a Saúl por respeto a la unción divina del rey Saúl, a pesar de que él también había recibido esa unción. A pesar de que él también había sido ungido como rey de Israel, él perdona 3 veces la vida de Saúl por respeto y temor a su Dios. Él sabía que el reinado no era suyo. En los Salmos, si los lees, habla de que el rey es Dios. Él sabe perfectamente que si ese reinado va a ir para él, es una cosa divina, que él no tiene que hacer más de lo que Dios le llama. Saúl poseía entre sus filas a Rambo, la espada de Excalibur, al que tiene por escudo al Dios del universo, pero prefiere intentar matarlo. Así que no tiene esperanza contra los filisteos. Saúl se queda sin su mayor arma contra los filisteos. Así que muere en la última batalla con ellos, él y varios de sus hijos. David, ante la muerte de Saúl, de su mejor amigo Jonatán y de los hijos de Saúl, llora incomprensiblemente. Llora por la muerte de su enemigo. Incomprensiblemente era el único que calmaba los demonios de Saúl tocando el arpa. David entonces es nombrado rey en Hebrón, en las tribus del sur. El norte no se une a David, sino que hace rey al 4.º hijo de Saúl. Se llama Isboset. Y se convierte en una guerra civil durante 5 años entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. La compensación de fuerza no es nada compensada, pero la voluntad de Dios está en que David sea rey y sea ese precursor a la solución final. Así que casi siempre ganan las batallas. Se genera una enemistad entre el gran general del norte, Abner, y el gran general del sur, que se llama Joab. Joab mata al hermano, además, en una persecución de Abner. Y cuando Abner le entrega el reino a David, los filisteos estaban todavía dominando el norte, pero no podían dominar el sur. Llega un punto en que se dan cuenta que la única solución que tienen para poder seguir adelante y quitarse a los filisteos de encima es unirse a David, este gran rey, este gran héroe. Así que Abner le entrega el reino, unos matan a Abner, David mata a los que lo mató. Está David intentando ser el rey de toda la nación. No está intentando solo conseguir poder, sino que está intentando que además el pueblo también lo ame. David significa amado. Quiere ser no solo el rey imponiéndose sobre las tribus, sino que quiere además ser ese rey amado que puede reinar sobre todo. David deja claro que él no tiene nada que ver con la muerte traicionera de Joab con el general Abner, y además decide que todos empiecen de cero. En vez de elegir su capital, por ejemplo, en Hebrón, donde fue reinado, coger una del norte, lo que hace es elegir una capital neutra. Así que conquista Jerusalén. Es un sitio perfecto porque está en una montaña para ser defendido, y en cierta forma les da un comenzar de cero para todas las tribus de Israel, para las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus, saqueadas continuamente por los filisteos, bajo David, bajo 2 batallas que hicieron, estos filisteos eran el terror de egipcio, el terror del Mediterráneo, eran los grandes enemigos de Israel. David en 2 batallas consiguen derrotarlos y ya dejan de ser un problema para la nación de Israel. Ya nunca más aparecen como un problema para la nación de Israel. El norte y el sur consiguen vivir en paz, y entonces hacen que todas las naciones, que los 2 imperios grandes, egipcios, babilónicos, sirios, en cierta forma, al no poder encontrarse para pelearse, hay un momento, en cierta forma, de paz mundial sobre la mayoría del mundo conocido. Además, lo que hace David es traer el Arca del Pacto, el único símbolo religioso que las 12 tribus reconocían. La trae a Jerusalén, trae el Arca del Pacto, y así reúne en la capital la devoción de todas las tribus. David quería que Dios, que su Dios, que lo había salvado de tantas batallas, que le había salvado la vida, fuese realmente el Dios de todo Israel.
David, con Dios a su lado, es invencible. Crea fortificaciones, las cuales podemos encontrar hoy en día en Debir y Beth-Semeth. Extiende sus dominios los 4 puntos cardinales, empieza a conseguir aquellas partes de Canaán que se le había prometido, consigue las ciudades de Gat, 4 ciudades filisteas, Moab, Edom e incluso llega hasta Siria. Crea un mini imperio y empieza a conseguir a todo aquello que se le había prometido. Pero crea un gobierno diferente a lo que estaban acostumbrados en los alrededores. Crea un imperio basado, según 2 Samuel 8:15, basado en la justicia y la rectitud. Un rey hace 3000 años que quiere que su gobierno, que su nación, se gobierne según la justicia y la rectitud. Establece un orden de unos sistemas un poco anárquicos. Él establece un orden que nos recordará mucho a cuando dimos la serie en Números. Todo ese orden divino, ese gusto por hacer las cosas equilibradas, compensadas y proporcionadas según el número de las tribus, de que estuviesen bien todos ordenados. David mira cómo hace este gobierno. Establece un general, consejeros, escribas, cronistas, ministro de Hacienda, tesorero, 3 ministros de Agricultura, sacerdote, y establece levitas como juez de Israel. Y además, Primera de Crónicas 27, establece jefes de familia, jefes de centenas, jefes de millares, y en cualquier momento hay justicia universal. Todos pueden encontrar un juez, todos pueden ir y ser juzgados, si no es por el de la familia, por el de la centena, por el de millares, si no pueden ir directamente al rey. Es decir, crea una justicia para todos. Crea un ejército que los defienda, 12.000 soldados de cada tribu, que se van turnando durante el año para defender a la nación. Y crea en los hijos de Aarón, en los sacerdotes, 24 turnos. ¿Os acordáis en la época de Jesús que decía que era el turno de Zacarías, ¿no? Pues esos eran los turnos establecidos por David. Lo que está creando David es algo organizado, algo que se parecía mucho a lo mejor a Egipto, Babilonia. Era un estado propiamente organizado y establecido. En su ejército crea como una parte de élite. Tiene cretenses, griegos, tiene filisteos, los absorbe. Tiene un grupo de 600, un grupo de 300, una guardia especial de 3. Lo que vemos aquí es un David no solo inteligente para la batalla, no solo con devoción a Dios, sino que tiene ese gusto de Dios por el orden y las cosas bien hechas. David construye su casa y quiere construir también un templo permanente en vez de esta tienda que tenían los israelitas por el tabernáculo. Hace 30 años David, para los arqueólogos, solo era un mito israelita, era un personaje de ficción. Pero de repente han empezado a encontrar inscripciones con el nombre de, por ejemplo, Casa de David. Y han empezado a encontrar cosas de la época de David. Pero no encuentran muchas ciudades grandes, muchos lo que son yacimientos que hablen de este pequeño imperio que David formó. Entonces lo que están diciendo los arqueólogos es que seguramente en esa época todavía la mayoría del pueblo de Israel vivía en tiendas y en construcciones móviles. Todavía estaban en tiendas. Pero David él se hizo una casa permanente y quiere una casa permanente para Dios, construir el templo. Dios no le deja porque tiene las manos manchadas de sangre, en cierto sentido lo había creado para otra cosa, pero Dios le dice a él: yo te construiré una casa eterna. Yo soy el que a ti te va a construir una casa. Es decir, tú vas a tener siempre un rey en tu descendencia. En una época donde hay luchas constantes, no solo en imperios contra imperios, naciones contra naciones, tribus contra tribus, sino dentro de las propias familias. Si un hermano salía rey, normalmente mataba al resto de hermanos para que no lo pudiesen retar. Y Dios le dice a David: tú para siempre vas a tener una casa. Yo te voy a dar, por tu intención de darme casa a mí, yo te voy a dar a ti herencia permanente. Un precursor
de que la herencia de David iba a traer ese rey permanente que todos necesitamos. Esa figura perfecta que iba a solucionar todas las divisiones y toda la corrupción que hay en esta tierra. Y todos conocemos quién es ese descendiente, ¿verdad? Todos sabemos que es Jesús. Aquí nos paramos en el ascenso de David. Decimos, David fue el mejor rey de Israel. Definitivamente el mejor rey de Israel. Pero este Chuck Norris de la Edad de Bronce no era perfecto. Era muy alejado de ser perfecto. Mientras los suyos están en una batalla, él se relaja, está en su terraza, ve a una mujer muy guapa, decide tomarla, la deja embarazada y todos sabemos la historia. Intenta emborrachar al marido para que se acueste con su mujer, para que crea que el hijo es de él, no lo consigue. Urías, por ser honesto, muere, le lleva en su propia mano la carta en el que lo envía delante de la batalla. Alguien tiene que ir delante, ¿no? Alguno tenía que ir primero. Si puede ser él. Oye, David sentía la necesidad de cubrir algo cuando en la época los reyes hacían eso y no les importaba. Era una forma de expresar su poderío. Pero claro, él había instaurado un reino de justicia y rectitud. Él se ve con la necesidad de cubrirlo y de ser igual, como decía la ley, que todos eran iguales delante de Dios. Se queda tan pancho, él sigue comiendo, ha arreglado la situación, pero de repente viene el profeta Natán y ¿qué le dice? Le cuenta una historia de una oveja, ¿no? Le toca donde a él le duele, ¿verdad? Y cuando los reyes de la época venían y recibían un mensaje de un profeta en contra de ellos, ¿qué solían hacer? Matar al mensajero, ¿no? Traían un mal mensaje, o lo mataban o lo metían en una cisterna. ¿Qué hace David? Se arrepiente, ¿verdad? Empieza a hacer duelo, se arrepiente delante del Señor y escribe salmos que han sido los salmos que más han sido usados, el mejor consuelo en los últimos 3000 años para todo Occidente cuando queremos arrepentirnos delante de Dios. No hay otra literatura, no hay otra forma mejor que cuando te sientes arrepentido, leer un salmo de David, leer el Salmo 51, leer alguno de sus salmos y decir, Señor, perdóname. David de verdad que se arrepiente. Pero no es perfecto, es un padre nefasto. Tiene un montón de mujeres, se va del ideal de Génesis, de un hombre y una mujer, cría a su familia con diferentes unidades familiares, los hijos no tienen ninguna pertenencia el uno al otro y vemos como su hijo Amnón se encapricha con una de sus hermanas de otra madre, con Tamar, la viola y ¿qué hace David? Nada, no dice nada, no hace nada, no actúa, no reprende. Quiere demasiado a sus hijos. Años después, el hermano de Tamar, de la misma madre, hace una fiesta y tal y mata a Amnón. Su padre esta vez lo destierra. Bueno, se va corriendo y lo destierra durante 2 años y a los 2 años lo trae de vuelta, pero Absalón tiene todo ese resquemor dentro, ¿no? Contra su padre. Su hermano Amnón, en cierta forma, había imitado a su padre, haciendo estas cosas que no eran lícitas, y Absalón se gana el amor del pueblo. David significa amado y quería también ser amado por el pueblo. Absalón se gana el amor del pueblo en todos los juicios. El rey era como el constitucional, era el último que decía juicio con los sacerdotes, y a todos los que venían, a las 2 partes le decía, yo te hubiese dado la razón. Se iba ganando el cariño diciéndole a todos, yo te hubiese dado la razón. Así que quieren hacer la mayoría del pueblo rey Absalón. Absalón conquista Jerusalén, hace que David se tenga que ir huyendo para que no lo mate, se acuesta con las mujeres de David,
En el Antiguo Testamento, descubrir la desnudez de tu padre acostándose con la mujer es una forma de cortar los puentes. Ya no hay reconciliación, ya es como el pecado máximo, ¿no? Se lo había ya profetizado Natán, que por lo que había hecho David, las consecuencias iba a ser que iba a venir espada a su casa y que se quedarían con sus mujeres, ¿no? Esto lo hace Absalón. Al final hay una guerra civil, está a punto David de morir porque es una minoría, pero en esta guerra civil Absalón muere y David lo que le duele es su hijo Absalón. Por una parte de forma comprensible, un hombre de tanto amor, de tanta pasión. Por otra parte le dicen, ¿cómo no puedes celebrar los que han ido contigo y te han devuelto al trono? Y estos conflictos familiares lo llevan hasta el final de su reinado. 40 años y termina su reinado de esta forma. Su hijo mayor se llama... su hijo mayor, ¿cómo se llama su hijo mayor? Abner, ¿no? Adonías. Muy bien. Adonías, su hijo mayor, es el primogénito. Él se siente con el derecho de que le tocaba el reinado. Así que se declara rey, pero David, a través de Dios, había dicho que tenía que ser Salomón. Salomón era hijo de Betsabé. ¿Entendéis cómo este hijo de adulterio el Señor se lo lleva, pero declara que el otro hijo de Betsabé iba a ser el rey? Era como una redención total. Era como que el perdón iba a ser completo, que la restitución de Dios con lo que había hecho David iba a ser completo. Por lo tanto, el rey tenía que ser Salomón. David tiene que salir corriendo ya viejecito y declarar a todo el mundo que Salomón era el verdadero rey. Seguramente lo tendría que haber hecho antes. Poco tiempo después David muere, y muere después de 40 años con todos los honores de un rey y dejando a su hijo Salomón como rey. Un rey asesino, adúltero, un mal padre, pero eso no es lo que Dios destaca de él. ¿Qué es lo que destaca de él Dios? Dice cuando lo elige, 1 Samuel 13:14, el Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios hizo increíbles cosas, pero también fue capaz de lo peor. Pablo, 10 siglos después, mira lo que dice de David, versículo 22 del capítulo 13 de Hechos. Quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Todo? De cierta forma, lo que nos está diciendo es que todos estamos rotos y hasta el mejor de nosotros, el más valiente, el más devoto, en realidad está realmente roto. Todos tenemos fallos, pero Dios elige a algunos para que puedan hacer su voluntad. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha elegido a todos los que nos ama para hacer su voluntad. ¿Qué partes del corazón de David estaban de acuerdo con Dios? ¿Qué características de su persona son de las que Dios dice está de acuerdo? Es un corazón conforme a mi corazón. Este fue un poquito el debate que tuvimos el jueves pasado en el grupo de hogar. Israel estaba llevando el texto y estábamos un poquito sacando qué partes de David estaban de acuerdo al corazón de Dios. El pastor Eduardo ya se enfocó en una principal. ¿Os acordáis del hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset? Cuando Saúl muere, sale corriendo, su doncella se cae, era un poco patosa, se queda cojo y se queda como apartado, medio desterrado, huido, medio escondido, para no ser... Lo lógico es que mataran a todos los reyes de Saúl cuando viene el siguiente rey. David coge, lo trae a su mesa y lo hace como si fuera un hijo suyo. Se lo prometió a su padre y se lo prometió a su abuelo Saúl. A los dos les prometió, incluso
mientras que Saúl lo estaba persiguiendo, le prometió que no quitaría toda la descendencia de él. Lo trae a su mesa y lo trae como un hijo. Ya Eduardo nos habló de este carácter divino, de traer aquello que no se esperaría o que no se lo merece y hacernos uno de sus hijos. Así que yo me voy a centrar en otros 3 características de David, ¿de acuerdo? 3 características que hacen su corazón como el corazón de Dios. Primera característica, en lo poco fue fiel. En lo poco fue fiel. David fue fiel cuidando las ovejas, algo súper humilde que hacía el menos importante, el más insignificante de la casa, el más pequeño, iba y cuidaba a las ovejas de su padre, arriesgando su propia vida por unos animalillos que nadie le hubiese dicho nada si viene un oso de 2 metros y 600 kilos y se come una. No hubiese pasado nada. Pero David fue fiel en lo pequeño. En la pequeña tarea que tenía, él incluso daba su vida por eso. David fue fiel cuando, siendo el Terminator de Israel, tocaba el arpa del rey para calmar sus demonios. David fue fiel cuando por 14 años es perseguido. Él no sabe que va a salir bien al final. Son 14 años en vidas más cortas que las nuestras. 14 años son muchos años. Y durante 14 años él decide no quitarle la vida a Saúl. 3 veces le perdona la vida a Saúl. No quiere matar a su ungido porque sabe que el reino era de Dios y sabe que si le venía a él era por mano de Dios. Es un carácter de ser fiel en lo poco, ser fiel en los momentos en que nadie te mira, ser fiel en los momentos en el que estás solo, ser fiel en lo cotidiano, en lo aburrido. Siempre pensamos en el carácter de Jesús y lo analizamos en los 3 años de su ministerio, ¿verdad? Todo lo que hizo, todo lo que fue, pero claro, no nos acordamos de los otros 30. ¿Qué hizo Jesús durante los otros 30? Ser fiel en lo poco. Creo que no se puso a hacer milagros, creo que no se sorprenden los que lo conocían, lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Estaba simplemente siendo fiel en lo poco. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ha preparado para cosas increíbles, aquí o en la otra vida. Y lo que tenemos que ser es fieles en lo cotidiano, fieles cuando nadie nos ve, fieles cuando creemos que hagamos lo que hagamos, nadie se va a enterar, fieles en todas aquellas cosas que el Señor nos manda, fieles en los estudios, fieles en la limpieza, fieles en el trabajo, fieles en la familia, fieles en todo lo que hagamos, ser fieles con Dios, ser fiel en lo poco. Dios nos está preparando para algo increíble en esta vida o en la siguiente vida. 1, ser fiel en lo poco. Dios, estar centrado en Dios. David tenía una devoción, era piadoso, dice él en varios salmos, él tenía una devoción constante con Dios. Su devoción y su pasión por Dios era increíble. Dice en salmos, al acostarse y al levantarse, siempre centrado en Dios. De los 150 salmos, ¿sabes cuántos escribió? 73 salmos. La mayoría de salmos son de David. ¿Tú sabes la cantidad de horas que tienes que estar pensando para escribir 73 salmos más algunos salmos que no ponen que son de David, pero en el Nuevo Testamento nos dice que son de David? Y las canciones que aparecen en Crónicas, en Reyes. ¿Sabes cuánto te tienes que concentrar en David, en el Señor? ¿Sabes cuántas frases, cuántas palabras escribió David centradas en el Señor? ¿Sabes que la mejor teología que aparece en todo el Antiguo Testamento es de los salmos de David? Todo lo que aprende la gente de Dios está reflejado en los salmos de David. El mayor consuelo que ha traído para la mayoría de nosotros en la muerte y en la vida han sido salmos de David. David centró su devoción, su vida, su mente y sus acciones en la mayoría del tiempo en Dios. David acumuló 280.000 soldados, uno de los ejércitos más grandes en aquella época. Pero ¿sabes cuántos tenía en el templo?
35.000 levitas. 35.000 levitas que cantaban de día y de noche. Parece tan exagerado tener 35.000 levitas en una tienda de campaña, que muchos estudiosos dicen que era una exageración. Siempre que se habla de reyes, en la literatura de la época se exagera, las batallas, lo que tenían, etcétera, etcétera. Pero de repente aparecen estos cantores en los libros cananitas, en los textos cananitas del Ugarit de la época. Su pasión por la devoción a Dios era tal que incluso aparece en los textos escritos en naciones de otras épocas. David dividió los sacerdotes en 24 porciones, los hijos de Aarón, y esas son las porciones que aparecen incluso en la época del Señor, en las divisiones de los sacerdotes. David hizo que Dios fuese el tema central en la mente de los israelitas mientras que él estuvo vivo. David se posicionó con Dios en el centro e hizo que toda la nación estuviese centrada en Dios. Pero claro, si queréis una prueba real de su devoción a Dios, tengo una prueba más real todavía, que podéis tocar más. Dice que donde está tu dinero está tú. ¿Es o no es? ¿Sí? ¿Dónde estaba el dinero de David? Primera de Crónicas 29, 1 al 5. Primera de Crónicas 29, 1 al 5. Lo voy a leer rápido, ¿vale? Hicimos un taller de lectura el viernes y voy a contradecir todo lo que dijeron. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa no es para un hombre, sino para el Señor Dios. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata. Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro, etcétera, 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 etcétera. Si los talentos babilónicos de la época están entre 20 y 30 kilos, estamos hablando de 60.000 kilos de oro. A 75.000 euros que cuesta un kilo de oro, vamos a decir que en esa época era más barato, 10.000 euros, estamos hablando de 600 millones de euros. A lo mejor era una exageración, pero ¿me entiendes la devoción donde tenía el tesoro David? Y claro, tú me dirás, qué desperdicio. Queremos un edificio que esté bien, que sea cómodo, aire acondicionado y poco más, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Pero en esa época el cielo se encontraba con la tierra en el tabernáculo. Invertir en el templo de Dios era invertir en el cielo, era donde la presencia de Dios era más presente en toda la tierra. El corazón de David no era el malgaste en cosas sin importancia, era poner sus tesoros directamente en el cielo. Mateo 16, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Eso es lo que estaba haciendo exactamente David, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu devoción? Es una muestra clara de que David realmente tenía su corazón en las cosas de Dios. Según su concepción, el corazón de David definitivamente estaba en Dios. Característica 3. Primero, he dicho que era fiel en lo poco, devoción completa a Dios. 3. David se arrepentía. David era capaz de arrepentirse. La diferencia entre Saúl y David no era demasiada. No había un gran... Si lo piensas, Saúl no hizo cosas tan graves como hizo David, en cierta forma.
más o menos. La gran diferencia entre Saúl y David es que David se arrepentía, que Dios le decía que lo había hecho mal y David se arrepentía honestamente. Y escribe el Salmo 51, ábrelo. Voy a hablar de 5 o 6 versículos. Salmo 51, te animo a que lo abras y me sigas. Voy a ir saltando de versículo a versículo, así que necesitas tenerlo delante o escucharme. Mira cómo era el arrepentimiento de David. Mira cómo era el corazón de David, que nos refleja el corazón de Dios. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad conforme a tu misericordia. En una época donde la mayoría de dioses eran pendencieros, caprichosos, vengativos, la característica principal que Dios habla de David en salmo tras salmo tras salmo es la misericordia de Dios cuando mira a la humanidad. Esto era revolucionario, esto era absolutamente asombroso, que cuando Dios miraba a una humanidad caída, que no tenía devoción a Él, lo más que le salía a Dios era este afecto paternal de tener misericordia, de que Dios, a pesar de los pesares, era un Dios perdonador que tenía misericordias con sus amigos y con sus enemigos, igual que había tenido David. Versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A pesar de que en el versículo 5, 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado. Es decir, nos dice dos cosas. Una, ya vengo roto, desde que nazco ya vengo roto. Dos, soy totalmente responsable de todo lo que hago. Yo reconozco mis rebeliones, no me excuso en que vengo roto. No digo, es que soy así, es que ya vine así, es que mi padre ya era así. Vengo roto, pero yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Da igual lo bueno que haga, que en el fondo ni siquiera es de la motivación adecuada. Hasta lo bueno que hago, lo hago casi por egoísmo. No hay nada realmente totalmente devoto a Dios y totalmente altruista y totalmente desinteresado. Todo tiene un punto de egoísmo humano. El pecado está siempre delante de mí. Versículo 17. Pero un corazón contrito, arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los reyes de la época eran caprichosos. En cualquier momento podían decir que lo malo era bueno y lo bueno era malo, que perdonaban a uno, condenaban a otro, que todavía hay religiones en el mundo de hoy que tienen este concepto de Dios tan soberano que pueden hacer lo que quieran en cualquier momento. Y Dios nos revela hace 3000 años que Dios tiene un punto débil como un padre. Da igual lo que haga tu hijo, que si te pide perdón y tú sabes que es honesto, tú lo perdonas. ¿Sí o no? Da igual que haya asesinado a alguien. Tú dices, pues tendrás que ir a la cárcel y pagar tus delitos. Pero si te pide perdón y está arrepentido, ¿tú qué haces? Tú lo perdonas. Dios es un padre que es incapaz de alguna forma de apartar y de rechazar un corazón que está realmente arrepentido. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Pero a ver, Germán le hace algo a Abel, ¿vale? ¿Contra quién ha pecado Germán? No, vamos a hacerlo al revés, parece que es algo. Abel contra Germán. Contra Abel o contra Germán, contra sus padres, ¿no? A que lo que nos hacen los hijos nos duele a nosotros más que nos lo hagan a nosotros, ¿no? ¿Cómo dice David que ha pecado solo contra Dios? En cierta forma es verdad, porque claro, todos tenemos la imagen de Dios, ¿sí o no? Si pecas contra la imagen de Dios en cualquier persona, en cierta forma, ¿a quién estás dañando? Hay aquí algunos artistas que hacen cosas bonitas, cuadros, y hay gente que tiene aquí un don. Yo cojo un cuadro y lo rajo
y me viene la persona y me dice, ¿qué haces? Y digo, no, es contra tu obra de arte, yo a ti no te estoy haciendo nada. ¿Tú cómo te sientes? Yo soy incapaz de hacer algo con un canuto que me salga bonito, o sea que no lo entiendo, pero para el que hace algo bonito, algo de valor, ¿qué dice? Me estás dañando a mí personalmente. Cualquier cosa que le hacemos a cualquiera, y más si es a los hijos de Dios que tienen a Dios en sí, ¿a quién le estamos haciendo daño? Al Creador, al Diseñador, al Padre, a aquel que está en... Es imposible dañarnos unos a otros y no saber que en cierta forma estamos pecando directamente contra Dios. Esto nos debería hacer pensar cuando tenemos conflictos con nuestros hermanos, cuando tenemos conflictos con otras personas. En el fondo, ¿a quién estamos dañando? Versículo 16. No quieres sacrificio porque yo lo daría. No quieres holocausto. A ver si os acordáis del Antiguo Testamento. Sacrificios y ofrendas que tenías que pagar cuando matabas o adulterabas. ¿Os acordáis? No os podéis acordar porque no hay. No había forma. Tú matabas a alguien o adulterabas, ¿qué tenías que hacer? Te tenían que apedrear o matar. No había sacrificio. David daría todo lo que fuera, pero no había compensación. En algunos textos de la época, tú podías pagar una vida. Si tú eras rico, matabas a alguien, lo pagabas y ya está. No te pasa, o sea, pago y listo. ¿Cuánto vale una vida? En el pueblo de Israel no hay valor. La vida es incalculable, no se puede pagar, no se puede dar una compensación, hay que morir. Entonces David está aquí diciendo que sabe que de alguna forma Dios puede hacer más que lo que dijo en la ley. En la ley está introduciendo al pueblo en la justicia, pero no son capaces todavía de llegar a comprender que Dios lo puede perdonar absolutamente todo. David proféticamente está diciéndole a su pueblo que hay una forma de que lo perdone absolutamente todo. Versículo 2, lávame. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio. Aquí David está yendo un punto más allá del perdón. Lo que quiere es que borrón y cuenta nueva. O sea, en cierta forma lo que está pidiendo es que borre el pasado. Que el pasado no haya pasado. No quiere compensar, no quiere una compensación, quiere un borrado. David no quiere tener un corazón perdonado, pero que eso esté ahí, lo que ha hecho toda la eternidad. Lo que quiere es un reseteo completo. Pero claro, tú quitas una vida, ¿cómo puedes solucionar eso? ¿Cómo puedes dar para atrás a eso? Tienes un jarrón, está viejecillo ya, manchas, descolorido, viene alguien, te lo rompe, coge todas las piezas, te lo trae una semana después, restaurado, pero no restaurado como el tuyo, sino restaurado mejor que nuevo. ¿Lo ha compensado o no lo ha compensado? La única forma de restaurar a Urías es que Urías pudiese resucitar. Es que Dios puede hacer eso. Dios puede rehacer, Dios puede recomponer, Dios puede resucitar, Dios puede compensar absolutamente todo lo que has hecho y todos los que te han hecho. Dios sí puede borrar, quitar y empezar de nuevo porque Él puede rehacer, puede resucitar, puede hacerlo absolutamente todo nuevo. Y esto nos lo habla del hisopo. El hisopo aparece primero de todo en Levítico y en Números. ¿Os acordáis de la vaca roja? Predicación de la vaca roja, Números. Para purificarte tenías que coger una vaca roja, tenía que ser roja la pupila, roja el pelo, todo,
en un momento muy especial, quemarla y con la ceniza, número 19, tenías que mezclar la ceniza con madera. A ver, ¿por qué madera? El hisopo era una planta que era la que hacías lo cogías y lo echabas, ¿no? Las cenizas de la vaca roja, tela roja. Y en Levítico 19, por ejemplo, Levítico 14:51, dice, Levítico 14:51, tomará el cedro, madera, hisopo, grana roja y una avecilla viva y una muerta, una ave viva y una muerta. En las aguas corrientes y rociarás la casa 7 veces. Eso era para limpiar la casa de lepra, por ejemplo, bendecir, etcétera, etcétera. Los sacerdotes, para hacerse sumos sacerdotes, se tenían que limpiar con este agua. O sea, la purificación total se hacía con madera, tela roja, un ave, un sacrificio, la vaca, o un ave muerta y una viva. ¿A qué te está sonando todo esto? Aparece otra vez el hisopo cuando salen de Egipto y tienen que rociar la sangre del cordero en la madera de las puertas, ¿no? Creo yo que era madera. Para que Dios pasara su pecado por alto. Pascua significa en realidad eso, pasar por alto tu pecado, ¿no? ¿Y dónde aparece otra vez en la Biblia el hisopo? En la cruz, ¿verdad? Aparece el hisopo y le quieren dar a Jesús vino o vinagre, ¿no? Aparece ese hisopo. ¿Qué más aparece en la cruz? Madera, tela roja, sangre roja, un ave muerta y una viva, porque al tercer día, ¿qué pasa con Jesús? Resucita y aparece agua del costado de Jesús, ¿verdad? Todo esto que David estaba viendo, todo este solución final, todo este borrado final, está siendo una profecía de la cruz de Cristo, de ese hombre que por ti y por mí muere en una cruz para llevar todos nuestros pecados, pero no solo llevarlos, sino resucitar y compensarlo todo y hacerlo todo nuevo. Salmo 90:15. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. El mal que hagamos o que nos hagamos, Dios nos lo va a compensar. Lucas 16:25. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro malas, pero ahora este es consolado aquí. Dios lo rehace todo, lo compensa todo, lo quita todo. Todo lo que tú haces, todo lo que te hacen en Cristo puede ser rehecho. Versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 15. Y publicará mi boca tu alabanza. Cuando todo es borrado, entonces puedes alabar a Dios y contárselo a otros. Oye, ¿quieres perdón total? No quieres perdón total, sino quieres un reseteo total de toda tu vida. Tienes una solución final en Cristo. El Hijo de David, con el corazón perfecto, haría en la cruz lo que David sabía que Dios podía llegar a hacer, que es el borrón y cuenta nueva final, que es el reseteo final de todos tus pecados. El Señor de David, Jesús, es la solución final. Oremos. Señor, gracias porque tú no haces las cosas a medias. No pones parche. Tú lo rehaces todo, Señor. Te bendecimos por ello, Señor. Te pedimos que en esta tierra donde recibimos las consecuencias de nuestro pecado, tengamos la paciencia de saber que allí y a través de la cruz, Señor, todo será compensado, todo será rehecho, todo será borrado, Señor. Y te bendecimos por ello. Te pedimos, Señor, en esta mañana que si alguien no ha experimentado el perdón final y absoluto, que se humille ante ti, Señor, que reconozca su pecado como lo hizo David, que no hay nada que no pueda ser perdonado. Señor, sabemos que las consecuencias del pecado de David fueron obvias, pero él tenía la esperanza y la convicción de que había un borrado final, Señor, y por eso te alabamos. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.